Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Y si no, ojalá lo puedan estar muy pronto. Y si no, yo te recuerdo que mi nombre es Cristian y que te mando un fuerte abrazo para que subas esos ánimos. Para empezar con el resumen geek, yo te aviso que prestes mucha atención porque Cristian te dice que la serie de Fallout está muy pronto, ya que la serie de Fallout de parte de Prime Video y de Bethesda se estrenará el 12 de abril de 2024 a partir del servicio de streaming de Amazon. Los creadores de la serie serían Jonathan Nolan y Lisa Joy, los mismos de Westworld. Y también estaría involucrado Todd Howard, el máximo responsable de la franquicia de Fallout. Para aquellos que no sepan, Fallout es una franquicia de videojuegos que se ambienta en un mundo post-apocalíptico y retrofuturista. Donde se ambientará la serie sería en un mundo devastado por la guerra nuclear, donde la humanidad ha sobrevivido en refugios subterráneos, llamados bóvedas. Esta serie tiene algo importante ya que se avanza al año 219 después de la guerra y nos muestra las bóvedas y también la superficie del planeta llena de peligros y mutaciones. La serie va de 3 protagonistas con historias diferentes. La serie nos presenta a Lucy, una joven que sale de la bóveda número 33 por primera vez y descubre el Eriado. También estaría a Maximus, un aspirante a soldado de la Hermandad de Acero, y sería una organización militar que busca preservar la tecnología. Y por último tenemos a The Wall, un cazarrecompensas que lleva cientos de años vivo y que tiene un pasado misterioso. La serie explorará nuevas aventuras y sus conflictos, también con unos encuentros interesantes dentro del mundo de Fallout, así que hay que estar ahí pendiente para ver lo que sale de la siguiente serie. Pero continuando con más, Sony firma un acuerdo estratégico con NC Soft. Sony Interactive Entertainment ha firmado un anuncio muy importante y es que esta alianza estratégica puede colaborar con diferentes negocios, incluyendo el móvil. Y es que el acuerdo busca aprovechar las tecnologías de NC Soft y el liderazgo de Sonic en el entretenimiento, así como crear experiencias impactantes y de alta calidad para los jugadores de todo el mundo. No se han revelado los detalles del proyecto o juegos específicos que surgirán de esta asociación, pero lo que sí se sabe es que esta asociación es para potenciar los futuros proyectos de NCSoft y aprovechar el alcance que tiene Sony Interactive para los juegos. Se dice que hay una asociación entre el estudio de Guerrilla Games para hacer un nuevo juego de estilo MMO de Horizon, pero aún no está nada confirmado, así que hay que ir esperando. Pero continuando con más, Killer Instinct celebra su 10º aniversario y lanza una versión free to play dando una pulida de cara o un helado de cara bastante interesante, ya que estará disponible para Xbox y PC. Y estas novedades que traen serían más o menos la edición aniversario, que es una versión que incluye todos los luchadores y el contenido premium del juego original y se otorgará de forma gratuita a los nuevos dueños del título. Esta versión free to play que ofrece a los luchadores en rotación semanal se puede descargar a través de Xbox One, Xbox Series y PC mediante Steam. El parche 3.10 que busca equilibrar el juego y explorar unas nuevas experiencias estará disponible para todos los jugadores que reclamen el juego en el ecosistema de Xbox o mediante Steam para aquellos que quieran estar interesados en probar esta franquicia. Pero continuando con más, Embracer Group confirma que Freedom Radical Design se enfrenta a un posible cierre. Y es que el estudio de videojuegos británico que está trabajando en la nueva entrega de Stan Splitter está afrontando un futuro cierre, al menos eso es lo que se dice, ya que el director ejecutivo de Embracer Group, la empresa matriz de este estudio, ha enviado un correo electrónico a los empleados informándoles que el estudio podría cerrar el 11 de diciembre en 2023, tras un periodo de consultas dentro de unos 30 días o en unos 30 días que hicieron las consultas. Esta decisión se debe a la reorganización a gran escala que está llevando el
el equipo o el estudio de Embracer Group. Muchos empleados de Free Radical Design están buscando trabajo en otras compañías si el cierre se confirma. Esta sería la segunda vez que el estudio desaparece, ya que en 2014 formaba parte de Crytek y tuvo que cerrar por problemas económicos, y se desconoce el futuro de la franquicia Time Splitter, que fue creada con los fundadores de Free Radical Design y Steve Ellis y David Duck. También hay que incluir a esta noticia que Embracer Group despide a cerca de la mitad del personal de Fish Labs. Este es otro estudio y las reducciones continúan dando por todo a Embracer Group, y hoy, o al menos lo que se sabe hoy, es que le corresponde a este estudio llamado Fish Labs, el equipo alemán encargado de Chorus y Galaxy on Fire, que es un clon que forma parte del conglomerado sueco y ha ratificado la disminución de este personal, y al menos más o menos afectará a unas 50 personas del equipo original, que eran más o menos unos 120 trabajadores. Esta transformación es muy importante, ya que está bajando la cuota de plantilla del equipo, por lo tanto el estudio no puede hacer juegos más exigentes o demandantes, o van a tener que reorganizar su estructura a la hora de crear nuevos títulos. Así que esto puede ser un problema para que el estudio se pueda volver a levantar y pueda volver a conseguir esa plantilla que tenía antes. Pero ahora, saliendo de Embracer Group, continuamos con Sega. Y es que Sega asegura que Creative Assembly volverá a los RTS después de cancelar Highlands. La declaración de Haruki Satomi, el presidente de Sega Sammy Holding, que es una empresa de videojuegos, por así decirlo, es la madre de Sega. O sea, se llama Sega igual, pero es como la que es dueña de otros estudios aparte de Sega. Satomi explica que durante la pandemia algunos de sus estudios intentaron desarrollar juegos en géneros que no dominaban, como en el caso de Creative Assembly, que hizo un FPS online llamado Highlands. Sin embargo, el juego fue cancelado por falta de confianza de su calidad y de competencia. Satomi dice que ahora se enfocarán en las fortalezas de cada estudio y que Creative Assembly volverá a los RTS offline, como los Total War. También menciona que habría una reestructuración de los últimos estudios europeos comprados por Sega, pero no aclara si habrá despidos. Por último, compara la situación de Creative Assembly con la de Frontier Developer, que también decidió centrarse en los juegos de construcción y estrategia tras el fracaso de un juego de estrategia en tiempo real. Así que los estudios están todos reestructurándose, así que hay que tenerlo en cuenta. Y un poquito preocupante, pero estamos viviendo una etapa de post-pandemia donde hay una estabilización de las cosas que pasaron durante la pandemia. Continuando con más, y al menos unas buenas noticias, es que el profesor Layton y el nuevo mundo a vapor anuncia un nuevo tráiler que estará disponible el 2025. El profesor Layton y el nuevo mundo a vapor es un juego de puzzle y aventura que se lanzará para 2025 para Nintendo Switch, posiblemente la siguiente Nintendo Switch 2 tal vez. Sería la continuación del profesor Layton y el futuro perdido, donde el profesor Layton y su discípulo Luke se separan tras resolver un misterio relacionado con el futuro. En esta entrega se reencuentran en Steam Bison, una ciudad estadounidense donde la tecnología de vapor ha creado un mundo sorprendente. Juntos tendrán que resolver nuevos enigmas y descubrir el secreto del inventor, Mr. F-Muffin. El juego tiene un estilo gráfico y una jugabilidad similar a los anteriores títulos de la saga, ya que han vendido 18 millones de copias en todo el mundo y quieren seguir aprovechando la popularidad y la calidad de la saga. El juego se presentó en el evento de Level 5 y es que han demostrado que la compañía desarrolladora está bien ajustada para poder crear un buen título y una buena entrega, secuela de los títulos anteriores que se lanzaron para DS. Pero continuando con más, y es que Decapolis, un nuevo juego de rol y misterio con toques de suspenso por Level 5, se retrasa para 2024. Y es que este juego es un juego de rol y misterio, ya lo dije,
desarrollado para PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. El juego está previsto para 2023, o al menos eso es lo que estaba previsto, pero se ha retrasado para 2024 para mejorar la calidad y la cantidad de contenido, aparentemente. La ambiental o lo que está ambientado en el mundo es un mundo virtual que reproduce una ciudad real, donde se guardan los recuerdos de los criminales del pasado. El jugador controla a Harvard Marks, un joven detective que viaja entre The Casino y el mundo real para resolver los casos. Harvard cuenta con la ayuda de varios compañeros como Carlo Offord, Shang Chun-Chain, no tengo la buena pronunciación, Princeton, también estaría Macy Cambridge. Hay nombres de universidades, eso es curioso. Level 5 también ha anunciado que este juego posiblemente se podría atrasar debido a que el lanzamiento del Profesor Layton está muy cerca, entonces todos los esfuerzos están en el Profesor Layton, así que aún a pesar de que dijeron que se iba a atrasar para el 2024, puede que se atrase un poquito más, así que hay que estar ahí preparados para recibir la noticia, se podría decir. Y bueno, al menos eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda darle like, suscribirte si te ha gustado y si no, al menos manda y comparte el video para que a alguien no le guste así como no te gustó, para que ambos estén a la par. Y sin más, yo me despido, pero recordándote que mi nombre es Cristian y que yo regresaré muy pronto a tu pantalla.